A continuación haremos un breve video explicativo sobre el valor económico agregado, mejor conocido como EVA por sus siglas en inglés. El EVA es el importe sobrante luego de que un organismo cubre todos sus gastos. Es también una herramienta que permite a la empresa medir si está produciendo las ganancias mínimas requeridas, es decir, si la rentabilidad del activo es mayor al costo del capital, la rentabilidad que estaría generando el propietario efectivamente sería mayor o superior a la mínima esperada, aumentando así el valor de la empresa. El EVA, por otro lado, es también mayormente usado para la cuantificación del valor del negocio. Para crear valor en el negocio es necesario que los administradores trabajen bien. Esto con el fin de crear un rendimiento económico. Los resultados de estas acciones concluyen. Primero, la rentabilidad económica no es igual a la rentabilidad contable. Lo primero es la generación de flujo de fondos, los cuales no pueden ser maquillados. En tanto, la rentabilidad contable es la relación de datos contables que pueden ser visualizados con el rendimiento económico. Estos ya han sido plasmados en los libros y también son históricos. Segundo, los recursos necesarios para crear estos flujos tienen costos económicos. Tercero, la creación se refiere a expectativas futuras que deben ser planificadas y mayormente plasmadas para poder ser reales y alcanzables. Esto amerita a un compromiso para poder obtener las metas fijadas. Cuarto, al crear valor decimos que es futuro, por lo tanto tendríamos un margen de riesgo. Y finalmente decimos que el valor es parte fundamental de la visión y misión de todo organismo empresarial. Entre los objetivos generales del valor económico agregado, podríamos decir que el más relevante es el objetivo financiero primario de cualquier negocio, que es maximizar las riquezas de sus accionistas. Sin embargo, los objetivos específicos son numerosos y tienen como propósito solucionar limitaciones y cubrir vacíos que pudiesen dejar los indicadores tradicionales. Dichos objetivos son los siguientes. Primero, implantarse en cualquier empresa, cotice o no en la bolsa de valores. Es decir, no hay discriminación alguna en cuanto a esto para poder usar dicha herramienta. Segundo, aplicar en una corporación completa o parte de ella, según lo que requiera la empresa. Tercero, fijar metas en la organización, para así crear un plan que nos lleve a alcanzar las mismas. Cuarto, medir el desempeño tanto de la empresa como de sus colaboradores. Quinto, mejorar la comunicación entre los inversionistas y los accionistas, es decir, las partes involucradas o interesadas en las actividades operacionales de la empresa. El sexto objetivo es considerar todos los costos que se generan en la empresa. Séptimo, evaluar la empresa para así conocer la creación de valor de negocio. El octavo objetivo es incentivar o motivar los diferentes niveles gerenciales. Noveno, determinar bonos para los empleados por su desempeño. Y el décimo y último objetivo es considerar el riesgo con el que opera la empresa. Ahora bien, como ya se dijo, el EVA es una técnica de cálculo para la cual la empresa y el accionista utilizan para conocer el importe residual después de cubrir todos sus gastos. Esta es una fórmula que se compone por tres elementos. El primero de los elementos es la utilidad operativa después de impuestos. Para su cálculo se le sumará la utilidad neta de los gastos financieros.
Se restará de este resultado las utilidades extraordinarias y finalmente, en caso de haberlas, se sumarán las pérdidas extraordinarias. En el cálculo del EVA, se trabaja solamente con utilidades ordinarias para evaluar la operación normal de la empresa. Las utilidades extraordinarias, como su nombre lo dice, son utilidades atípicas y no se relacionan con la actividad diaria, por lo que pueden desvirtuar la evaluación de la gestión de los responsables. De acuerdo entonces con lo anterior y para entender mejor la situación, una utilidad extraordinaria sería, por ejemplo, la compraventa de un activo fijo. El segundo factor conformante de los activos netos de operación, los activos a considerar en el cálculo del EVA, son los denominados activos netos de operación, que es igual a la sumatoria del capital de trabajo neto operativo o KTNO, activos fijos y otros activos operativos no corrientes. Y como último elemento, el costo promedio de capital, el cual es el costo promedio de toda financiación que ha obtenido la empresa, ya que ésta necesita evidentemente obtener financiación para sus inversiones, sea interna o externa. Toda financiación, incluido el capital social aportado por los accionistas, tiene un costo. Precisamente uno de los objetivos que debe alcanzar la política financiera de la empresa es que el costo medio de todas las fuentes de financiación sea lo más reducido posible. Luego de haber conocido cada elemento del EVA, se plantea la siguiente fórmula. EVA es igual a la utilidad operativa después de los impuestos menos los activos netos operativos por el costo promedio de capital. Si esto nos da positivo, quiere decir que se crea el valor, y si por el contrario nos da negativo, quiere decir que se destruye el valor. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos mejorar el EVA? Según García, nos plantea 5 proposiciones. La primera de ellas es incrementar la utilidad operativa después del impuesto sin realizar ningún tipo de inversión. Esto quiere decir que la empresa deberá incrementar la utilidad operativa sin realizar ningún tipo de inversión nueva, sino que por el contrario, deberá buscar mejorar la rentabilidad de sus activos, aun así cuando el costo de capital sea elevado. Esto lo logra incrementando los ingresos por ventas, manteniendo tanto el costo de publicidad como de ventas, buscando que el mercado sea más factible. O por el contrario, buscar la manera de disminuir el gasto y el costo y mantener un mismo nivel de ventas. La segunda proposición trata de invertir en proyectos que produzcan un RAN mucho mayor al costo de capital. Por lo tanto, esta forma de mejorar el EVA consiste en que al momento de emprender un proyecto, la rentabilidad esperada sea mayor al costo de capital y que de esta relación, ya que el RAM sería superior al costo de capital, se estaría propiciando utilidades operativas mayores a las mínimas necesarias para mantener un EVA positivo y así pues estaría creando valor. La tercera opción es liberando fondos ociosos, lo que tiene que ver con los excesos de liquidez que en un momento dado puede haber en una empresa, que dificultan la generación de flujo de caja libre. Cuarto, desinvirtiendo en actividades que rindan menos que el costo de capital. Hay veces en que una empresa, alguna división o un negocio de la misma rente por debajo de lo debido, arrastrando a la baja generación de EVA, pues la manera de mejorar es desinvirtiendo en ese proyecto. Es quizás la decisión más difícil de realizar por una empresa, sobre todo en los casos en que ese negocio en algún momento pasado constituyó fuente de buenas utilidades y quizás haya sido emblemático para el grupo empresarial, pero al dejar de ser rentable, es decir, desde que su RAN o rentabilidad de los activos netos no sea superior a su costo de capital, esa división debe dejarse de lado, bien sea a través de la venta o incluso de su eliminación en casos extremos. Y la última proposición es gestionando el costo de capital. Como es sabido, el costo de capital es un promedio ponderado de los costos de las fuentes de financiación de una empresa, de manera de que esa gestión tiene que ver con la búsqueda de mejoras en los contratos de créditos y sus tasas de interés. Buscan bajarlo, quizás a través de excelentes historiales crediticios o con buenos saldos compensatorios, como los bancos acreedores. No obstante, también se trata de disminuir el costo de capital, disminuyendo los riesgos de la inversión que harían que los costos del patrimonio pudiesen disminuir. El éxito
puesta en marcha de estas estrategias deberá permitir llegar a un aumento del EVA y por ende crear valor, dando valores reales al negocio y generando por lo tanto lo que sería el valor del negocio. Muchas gracias.